Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenidos a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien, hoy voy a empezar una serie titulada Gracias, Unciones, Llamados y Asignaciones. Gracias, unciones, llamados y asignaciones. Tu lugar en el cuerpo de Cristo. Ya he tenido por varios, un par de años tal vez, no recuerdo con exactitud, que he estado posponiendo esta serie, no por nada en especial, simplemente por cuestión del tiempo más bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es el primer tema de esta serie, se llama una interpretación incorrecta. ¿A qué me refiero? Ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. Fíjese una vez más en su pantalla la portada de esta serie y note que hay varias personas ahí, diferentes oficios, algunas profesiones y oficios también. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata esta serie? Esta es una de las series más importantes que creo que voy a dar en toda mi vida ministerial. Gracias, ya pueden quitar esto. Amén. Y creo que va a ser una de las series más importantes que voy a dar en todo lo que es mi vida ministerial. He dado, creo, muchas buenas series. Hoy en día con la tecnología tendemos a olvidar lo que hablamos o lo que enseñamos porque tenemos la tecnología por ejemplo, si esto fuera un teléfono, todo es así, ¿no? Con el dedo así, o sea, hacia abajo, ves lo nuevo y luego lo que sigue, y todo es nuevo, cada día es algo nuevo y cada día es algo nuevo. Sin embargo, Dios opera de una manera diferente. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír no viene por el haber oído. No hay tal cosa como por ejemplo, hay gente que dice, nunca se me va a olvidar lo que aprendí con usted. Bueno, si estás oyendo otras cosas se te va a olvidar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tenemos que estar continuamente hablando y hablando y hablando. Otro error que he oído he oído tantos errores en mi vida, o sea, de gente hablar tantas cosas raras. Es, por ejemplo, nunca se me va a olvidar. Ya me lo sé, eso. Ya me lo sé. Sí, hermano, ya me lo sé. No trabaja así. Estas cosas son espirituales. Estamos hablando de un Dios espiritual, de una palabra espiritual. Estamos hablando de entendimiento espiritual, discernimiento espiritual, conocimiento espiritual. Traer todo eso espiritual a lo natural y renovar esta mente humana natural. Entonces, cuando alguien dice, ya me lo sé, sí, hermano, Marcos 11:23, ya me lo sé, fe, sí, ya me lo sé, sanidad, sí, por su llaga fui curado. Y la gente anda enferma o desanimada, preocupada, etc. Bien, vamos a ir por partes aquí, porque esta serie es una serie muy, muy importante para mí, y aunque he dado series para mí que tienen relevancia, esta es una de ellas, no es la más, pero sí es una de ellas. Y es bien importante. Si se fija otra vez, el tema se llama una interpretación incorrecta. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, especialmente usted que lo va a oír, yo para entregarlo y usted para recibirlo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te amamos. Padre, te amo, te doy gracias, te doy toda la gloria. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en este momento. Gracias por todos los oyentes, todo el auditorio, la gente que nos ve en diferentes lugares, en diferentes partes, a través de internet. Tal vez algunos van a oír esto por un medio de audio, CD o una memoria USB o etcétera. O tal vez otros van a ver un video, o van a ver un DVD, o nos van a ver por televisión, otros nos van a escuchar por radio. Te damos gracias por cada persona, cada hijo tuyo, cada persona que tú vas a hablar a su corazón y vas a traer esa convicción. En el nombre de Jesucristo ahora hablo de acuerdo a Efesios 1:17, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús.
que la revelación, yo te doy gracias, que fluye libremente. El entendimiento, la claridad. Tomo autoridad sobre cualquier espíritu de mentira, de engaño, de religión. Toda distracción en el nombre de Jesucristo hecho fuera. Y hablo ahora ese discernimiento y claridad espiritual. En el nombre de Jesucristo, así lo creo. Amén. Los oyentes dicen amén. Una de las interpretaciones, y vamos a tratar, es lo primero que voy a tratar aquí, gracias, unciones, llamados y asignamientos. Ok, voy a empezar con un versículo o a veces que gente ha malinterpretado porque por falta de revelación de la palabra de Dios. Una de las cosas cuando la Biblia habla de unciones o de llamados, especialmente llamados, yo hago énfasis en eso, pero a veces pudiera haber personas en el pasado que se llevaron al extremo de, uy, yo tengo llamado y llamado y llamado y llamado. ¿Llamado a qué? Y esa es una de las interpretaciones incorrectas. Primeramente, la Biblia habla en la primera de los Corintios, en el capítulo 12. Quiero que se fije esto. Y en el versículo 12. Primera de los Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, porque así como el cuerpo es uno y todos muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno, aquí viene esta parte, es importante entenderla, cada uno en particular, no iguales. Queriendo decir que no todos fuimos o fueron llamados necesariamente a lo mismo, aunque por ejemplo hay oficios, dentro de los llamados hay oficios, hay 5 dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, etc. Sin embargo, también hay oficios que muchas veces en el cuerpo de Cristo los han pateado, los han sacado. Oficios como por ejemplo, hay una persona puede ser electricista, puede ser carpintero, puede ser agricultor, ganadero. Y son hijos de Dios, no dejan de ser miembros del cuerpo de Cristo. La interpretación incorrecta es que nada más, cuando hablas de llamados, nada más se trata de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Sabe que es una interpretación totalmente falsa, incorrecta, y decir que nada más estas personas o personas que están dentro de estos 5 grupos o categorías fueron llamados y son llamados de Dios? Es una interpretación incorrecta que a través de los años lo único que ha hecho es fracturar el cuerpo de Cristo y ha limitado el cuerpo de Cristo y ha limitado al Señor y al reino de Dios en avanzar su reino en esta tierra por falta de conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo pereció. Isaías, el profeta Isaías y el profeta Oseas hablaron del problema de la falta de conocimiento. En Isaías, en el capítulo 5 y en el versículo 13, la palabra de Dios nos dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuando una persona está cautiva, esa persona está literalmente un cautivo, podemos decirlo atado, amarrado, y está imposibilitado para hacer algo. El cuerpo de Cristo a través de los años ha sido imposibilitado por falsas doctrinas, falsas interpretaciones y malas interpretaciones de la palabra de Dios. Podemos agarrar la palabra de Dios y con la ayuda y la revelación del Espíritu Santo dar una interpretación correcta y ser de una bendición. O podemos usar la palabra de Dios y
y decir y usar malas interpretaciones y poner, y es lo que ha pasado en este último ejemplo, por años y por siglos se ha malinterpretado la palabra de Dios en muchas áreas, pero exclusivamente ahorita, si me enfoco en este tema, se ha malinterpretado y se ha hablado de llamados o de oficios nada más dentro de los 5 dones ministeriales. Pero no es la única área nada más. Ha habido problemas, ha habido desuniones, divisiones. Mi pastor Arnoldo Gutiérrez decía, es que todo el mundo quiere ser jefe, y él usaba esta expresión, jefe chivo revolcado. Todos quieren nada más hacer, mandar y ser cabeza, y es imposible. No todos fueron llamados a una área. No todos fueron llamados a pastorear, por ejemplo. No todos fueron llamados a ser evangelistas, aunque ocupamos esos oficios. Pero realmente los 5 dones ministeriales son un porcentaje muy mínimo. Gente que estudia de estas áreas está de acuerdo en que de entre el 1 al 3, 4% máximo, no llega ni al 5% de personas fueron llamados, está entre los 5 dones ministeriales. ¿Qué hay del 95 o el 97%? Eso indica que la Biblia nos enseña más cosas y nos dice más cosas acerca de esto. Yo he ido, por años he viajado, por años. Esto no es algo que alguien me va a venir a señalar, que lo aprendí aquí localmente. No, por años he viajado, he hablado, he participado en diferentes reuniones, predicaciones, enseñanzas. He viajado a lugares, ciudades, estados, iglesias, conferencias, etcétera. He tratado con muchísima gente por la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, y fue cuando el Señor me empezó a tratar esto conmigo hace años. Y pocas personas, no soy el único, no soy la única voz, ni clamo ser el único que está predicando esto, pero sí le voy a decir una cosa, soy uno de los pocos, porque muy, muy pocas personas entienden y están hablando esto. Una de las cosas que me he fijado es que he ido a lugares e iglesias y por cuestión administrativa, algunas iglesias, por llevar un control un control o también como cuando alguien lleva ese control administrativo. Hay una palabra que estoy buscando ahorita. Bueno, ahorita me voy a acordar por la gracia de Dios. Llevan un control o llevan administrativamente cuántos invitados tuvieron en el año o los últimos 5 años, etcétera, y apunta. Entonces, a veces me dan aunque algunos pastores me conocen, saben quién soy, otros no, pero me dan como una tarjeta para que la llene y me piden mi nombre, el nombre de la congregación, si soy pastor, o el nombre del ministerio que represento, etcétera, y luego ponen oficio. Y nada más, la gran mayoría de ellos nada más ponen pastor o evangelista, queriendo decir que es el único los únicos oficios que ellos reconocen. Pero está completamente erróneo. Porque hay otros oficios, hablando de dones ministeriales, pero también hay oficios que nosotros le pudiéramos llamar en el cuerpo de Cristo o en la iglesia local o en la iglesia universal del Señor. Le podemos llamar oficios, por ejemplo, seculares como carpintero, electricista, agricultor, ganadero, mecánico, etcétera. Pero ¿qué hay si esas personas son nacidos de nuevo? Entonces, no nomás podemos llamarle oficios, pero también podemos llamarle unciones y asignaciones de parte de Dios. ¿Qué hay de personas que corren por un oficio en el gobierno? Y decimos, oh, no, pero es que esas cosas son seculares. Lo que pasa es que podemos tener como un negocio secular o tener un oficio secular aparentemente, pero resulta que es una asignación de parte de Dios. Hay gente, mucha gente y muchos cristianos y muchas personas en el cuerpo de Cristo que ahorita son hijos de Dios, nacidos de nuevo, y dicen, estudiaron cierta o X carrera, tenían una seguridad, les apasiona lo que hacen. No es por casualidad. Resulta que Dios puso eso en el corazón de ellos.
vaya un momento a Isaías, y ahorita créame que si se queda conmigo le va a gustar esta serie. Si se queda conmigo y me sigue, le va a gustar. En Isaías, en el capítulo, el Señor habló algo bien interesante aquí. Quiero que vaya un momento a Isaías. Capítulo 1. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, qué fea comparación, pero así lo pone el Espíritu Santo aquí. El buey conoce a su dueño, y el asno o el burro, el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto lo puedes aplicar a la iglesia. La iglesia no ha entendido esto. ¿Y sabes qué ha pasado? Hemos fracturado el cuerpo de Cristo. Fíjese lo que le voy a decir. Ahora, note esto, pero usted y yo tenemos que entender. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Usted y yo podemos entender estas cosas con revelación. Porque tenemos el Espíritu Santo. Y no hay una excusa para no aprender y para no entender. Ahora vaya a Jeremías. Capítulo 1, versículo 5. Fíjese, ahorita leí Isaías 1. Ahora vaya a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces hay gente que nada más lo usa en su contexto, porque estaba hablando Jeremías. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento. Entonces lo interpretan así. Nada más lo usan algunos, nada más para si alguien fue llamado al oficio del profeta en el Nuevo Testamento, por decir así. Y lo usan nada más para profeta. Otros más lo usan. Bueno, te di antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. Otros le pueden poner te di por pastor a las naciones, o por maestro a las naciones, o por evangelista a las naciones. Y hasta ahí lo interpretan. Pero eso es una mala interpretación. Porque ¿qué hay sí? Que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por médico, por ingeniero. Las naciones no nada más está hablando de países. Naciones, de hecho, si lo vamos a aplicar más bíblicamente, la palabra naciones está hablando de gente. Está hablando simplemente grupo. De ahí viene la palabra etnos en el griego, de étnico. Es lo que quiere decir nación. Y está hablando de gente. Te di por médico, te di por ingeniero a las personas, a la gente. ¿A qué gente? Gente en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hay un médico que, por ejemplo, pudiera ver, alguien me dijo, si tuviera un consultorio y pudiera ver 10 pacientes en el día, en una semana son 50 personas. Hay iglesias, nada malo, no estoy criticando esto, pero hay pastores que cada semana tienen una iglesia de 25 personas o de 30 personas, y es todas las personas, hasta todas las personas que le ministran. Una vez estuve en una iglesia donde lo más que había ahí eran 18 personas. No estoy hablando mal, no me estoy burlando de una iglesia pequeña de ninguna manera. Estoy diciendo, entonces ese pastor nada más le habla a 18 personas. ¿Qué tal ese médico que le pudiera ministrar en un futuro, ministrar sanidad también, hablarle de la salvación a 50 personas en una semana? Un ejemplo. Y esas personas nacer de nuevo. ¿O qué tal un político que esté en Washington y allá le habla a otro político del Señor, y luego le empieza a hablar de lo que dice la Biblia acerca del aborto, o acerca de lo que es la economía de Dios? Influencia a otros políticos para no promover leyes impías que van en contra de la palabra de Dios. Tal vez aquel pastor o aquel evangelista jamás va a alcanzar a esa gente en Washington, pero Dios tiene gente ahí. Entonces, usar este versículo
nada más para un oficio o para los 5 oficios o 5 dones ministeriales. Cuando me refería a oficio, cuando dije un oficio, estoy hablando en este caso el oficio del profeta, que también debo decir bien rápido y no voy a entrar ahí, que hay diferencias entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento, pero no voy a entrar ahí. Pero nada más voy a decir, si lo voy a aplicar este versículo solamente para el oficio del profeta, o como menciona profeta, lo vamos a decir, bueno, también los otros 4 dones ministeriales los vamos a incluir ahí, aparte del profeta. Es una interpretación incorrecta y es una interpretación bien limitada. Y eso es lo que ha pasado, que hemos traído interpretaciones limitadas e incorrectas. Porque ahorita vimos, aquí en la primera de los Corintios, que dice 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Póngase a pensar esto. Cuando habla aquí en Corintios y menciona que el cuerpo es uno, está hablando del cuerpo de Cristo y tiene muchos miembros, ¿será que el que es ingeniero o el que es doctor o el que es abogado o el que está en la política, si son hijos de Dios, no son miembros del cuerpo de Cristo? Pues claro que son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y pudieran ellos compartir algo, hablar algo, orar por una gente? Claro, no está limitado nada más a uno. Cualquier persona puede enseñar, ¿no? Eso no lo hace un maestro ungido dentro de los 5 dones ministeriales, pero pudiera compartir algo a alguna persona en su trabajo, por ejemplo. Entonces hemos limitado nada más a alguien que está atrás de un púlpito. Yo tengo años predicando en mi oficio, más que nada como maestro, aparte del pastor. Sin embargo, yo necesito gente, no puedo llevar todo solo. Y hay veces, por ejemplo, hay personas, tal vez Dios los llamó a esto, gente educada, tienen hasta un mejor léxico cuando hablan en el español, y pudiera ser que otro hermano lo pudiéramos usar en una área, pero no sabe ni hablar, no sabe ni comunicar bien. Entonces tiene que buscar su asignación, o si está en una iglesia local, decir, ¿me puedes ayudar aquí? Porque tal vez, pero no va a poder ni comunicar correctamente. A veces gente no sabe ni hablar, ni aún su propio idioma correctamente. No va a ser lo mejor, en otras palabras. Pudiera dar muchos y muchos ejemplos. Note ahora, gracias Señor. Note, y estoy dando versículos tal vez conocidos, pero en la primera de los Corintios capítulo 6, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Será entonces que el científico, el maestro en una escuela pública, el abogado, el que trabaja en la construcción, el constructor, ¿será que no es un espíritu con Dios? Pues claro que no. En otras palabras, si nació de nuevo, es un espíritu con el Señor Jesucristo. ¿Qué hay de una persona que trabaja en la construcción y que a diario trata con otras personas dentro de la construcción? ¿Qué hay una persona que tiene su propio negocio de construcción y contrata personas? Dios lo puede usar a él para hablarles a esas personas del evangelio. Incluso esas personas, si ese doctor, ese ingeniero o ese constructor o lo que sea, están ahí y pueden hablarle a las personas, y ese constructor o ese médico o ese abogado está en una iglesia local, puede ser de bendición, porque cuando le hablan, le van a hablar lo básico, lo que es el plan de salvación, orar por ellos, sanidad, ministrarles el bautismo con el Espíritu Santo, explicarles qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero luego los llevan a su iglesia y pueden ser de bendición a esa iglesia local y a ese pastor. Porque realmente son las ovejas las que se multiplican, no el pastor. Hay pastores que no hayan qué hacer, están todos preocupados que esto, ¿cómo lo hago para crecer la iglesia y todo eso? No es trabajo de un pastor eso, es trabajo de las ovejas. Y es donde entran esos llamados, esas unciones y esas asignaciones. Gloria a Dios.
Ven, qué bueno que vine. Necesitamos entender entonces estas partes de la palabra de Dios. Quiero que vea esto. La palabra de Dios dice que fuimos llamados a la comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. Quiere decir, ¿qué es esa comunión? ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, ¿cuál es el corazón de Dios? El Señor dijo, id por el mundo y haced discípulos. Pero si no entendemos a qué se refiere con esto, todos quieren ser, imagínense por ejemplo que todos quieren ser pastores, todos, o todos fueran evangelistas. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué habló el apóstol Pablo aquí? Quiero que vaya un momento, ahora, ahí mismo, estoy usando bastante Biblia para darle bases de esto. Quiero que vaya ahora un momento a la Primero a los Corintios otra vez, capítulo 12. Fuimos llamados a la comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. A la comunión. Pero tenemos que entender esto que dijo el Señor. Note esto, porque así como el cuerpo es uno, verso 12, 1 Corintios 12, y tiene muchos miembros, note, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. La palabra bautizados quiere decir injertados al cuerpo de Cristo. Quiere decir que el doctor fue injertado al cuerpo de Cristo, el abogado fue injertado, el político, el gobernador, el presidente de alguna nación fue injertado al cuerpo de Cristo. Y en ese momento el Señor lo está usando para llevar una nación. No espere perfección a veces, pero si su corazón está correcto. Voy a mencionar esto y puede que algunos de ustedes estén en desacuerdo con lo que voy a mencionar. Tiene derecho usted a estar equivocado en su propia opinión. Nomás yo no puedo estar de acuerdo con usted, sino los dos vamos a estar equivocados. Es mejor que uno tenga la razón y otro esté equivocado. Pero por ejemplo, si usted compara y si usted vivió, sobre todo aquí en los Estados Unidos, si vivió en otro país, pues no podemos ni juzgar nada porque no vivió aquí. Pero si vivió aquí en los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, usted puede ver claramente, independientemente de lo que usted piense de él, si le cae bien o no, que sea objetivo con lo que estoy diciendo, que la administración de Donald Trump fue muchísimo mejor que la administración de Obama y muchísimo mejor, 10 veces más que la administración que tenemos el día de hoy. Entonces puedes ver y puedes comparar en ese sentido, puedes comparar que un buen presidente es como si estuviéramos hablando del oficio del pastor. No lo estoy igualando, nomás estoy diciendo que lo pudiéramos comparar, aunque son llamados y son unciones y gracias que hay. Ahorita voy a explicar esas palabras. Pero lo pudieras comparar que un buen presidente se ocupa del bienestar de una nación y de proteger sus habitantes. Esta es la primera función de un presidente aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, podemos compararlo en el oficio del pastor. No dije que es un pastor, atención, no dije que es igual, no dije nada de eso. Nada más estoy diciendo que puedes comparar que un buen presidente se ocupa del bienestar de una nación, como un buen pastor se ocupa del bienestar de su congregación o de la congregación que el Señor le asignó
porque las ovejas son del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos una pésima administración ahorita. No voy a hablar de eso, pero lo puede comparar. Voy a volver después de estos anuncios. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibir un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla. Amén, gloria a Dios. Si usted no es socio con Ministerios Palabra de Fe, considere ayudarnos a llevar la palabra de Dios. Fácilmente ahorita usted puede hacer scan o escanear ese código y ahí hay información cómo nos puede ayudar a llevar la palabra por medio de televisión, radio, medios como CDs, DVDs, todavía se usan, memorias USB, página de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que cuando usted nos ve es gratis, pareciera que es gratis. Pero si usted se fija, usted obtiene, también depende de la calidad de su dispositivo móvil, pero usted obtiene una imagen nítida, un sonido nítido, una imagen clara. Todo esto nos cuesta dinero cada mes, mantener páginas de internet, pagar internet, nos cuesta dinero, creo, sin temor a equivocarme. Si no somos la única, somos de las pocas iglesias o lugares donde tenemos esta calidad de internet para poderle ofrecer a usted precisamente la calidad de video, de audio. Pero nos cuesta bastante. Así que no solamente televisión y radio es costoso, también mantener todo esto por internet. Claro, para usted en casa es fácil nomás entrar y decir, oh, fue gratis, pero sería conveniente si usted normalmente usted retira información de
espiritual, considere en ayudarnos a llevar la palabra de Dios, pero de verdad considere en oración. Si no es así, yo le recomiendo esto, bíblicamente hablando, estoy usando Biblia, todo esto. En la Biblia habla, si usted es una persona bíblica o cree en la Biblia como la palabra, la infalible palabra de Dios, una de las cosas que dice que necesitamos mirar con diligencia cómo andar y no como sabios, sino, dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Estoy usando Efesios 5, capítulo 5, verso 15 y 16. Aprovechando bien el tiempo. Entonces, usemos bien el tiempo. Si este ministerio no es de ayuda espiritual para usted, yo le considero entonces que busque en oración dónde alimentarse y apoye financieramente esa iglesia, ese ministerio de enseñanza, o donde usted se alimente. Considere. Y si este ministerio no lo alimenta, no use su tiempo, porque, mis hermanos, el tiempo es una de las cosas más valiosas que usted y yo tenemos. Amén. Amén. Lo que usted hizo hace ayer, ya nunca más en la vida. En toda una vida va a volver. Ya pasó. Bueno o malo, ya pasó. Así que considere. Bien. Ahora, si nos vamos entonces donde estábamos ahí en la primera de los Corintios 12, déjeme ir, porque ahorita lo mencioné, pero no di la Biblia. Ok, primera de los Corintios, capítulo 1, y en el versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Cuál es esa palabra comunión? La palabra comunión viene del griego koinonia. Y esa palabra es una palabra muy interesante. Esa palabra denota compañerismo o asociación. Note, comunicación, etcétera, ofrenda, relación de amor, pero en este contexto tiene que ver con asociación. En otras palabras, si limitamos entonces el oficio, nada más el oficio del evangelista o el oficio del pastor, y no hay una asociación con otras personas en el cuerpo de Cristo, mencioné hace un momento antes de los anuncios, como yo mismo he visto, necesito ayuda para hacer lo que Dios me asignó a hacer, lo que Dios ya sea me llamó a hacer, me ungió a hacer, me dio una gracia para hacer. Sí. Ahorita, si tengo tiempo en este programa, si no, en el siguiente o en la siguiente transmisión, voy a explicar bien las palabras gracias, unciones, llamadas y asignaciones. Pero le estoy enseñando cómo ha habido una mala interpretación. Y cuando hay una mala interpretación, hay una mala enseñanza. Y cuando pasan los años y las décadas y los siglos, se cae en un desastre porque no se entiende bien lo que estamos hablando. Y el plan de Dios se ha trastornado. Bien. Aquí nos llamó, dice que fuimos llamados. Noten el versículo 9, dice que fuimos llamados. Luego voy a explicar en el griego esa palabra llamado. Quiere decir quiénes. Todos fuimos llamados. Entonces eso incluye personas dentro de los 5 dones ministeriales. ¿Qué hay de los ministerios de ayudas? Ahorita mencioné, necesito ayuda, vamos a ir para allá. Quédese conmigo porque esto le va a ayudar. Noten la primera de los Corintios 12. En el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Note, cheque. Aún os puso Dios, esto es bien importante. Antes de seguir leyendo, tiene que tener una revelación de esto. Aún os puso, no dice a todos puso Dios. ¿Cómo dice? A unos, no dice a todos. A unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Pero quién los puso? Note, no dice
a todos puso Dios. Dice a unos, no a todos. Atención ahí, porque es bien importante. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, etc. Luego los que sanan, y aquí viene. ¿Qué menciona ahí? Los que ayudan. ¿Qué más? Los que administran. Pero note, ahora vaya a Efesios 5, porque ahí es bien importante. Efesios, capítulo 5. No, perdón, Efesios 4. Y él mismo constituyó. Ahora la palabra constituir quiere decir él los integró, o él los formó, o él los designó, o los nombró. Otra vez. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahora, vamos a hacer esto para... Vaya a la primera, a los Corintios, y pareciera que nada más estoy hablando de dones ministeriales. Pero si me va siguiendo, no estoy hablando solamente de los dones ministeriales. Note, 1 Corintios 12. Ve el versículo 28. Si usted tiene una Biblia, haga esto, quítame ese versículo por favor, para que me puedan ver mejor. Aquí tengo yo en mi Biblia la 1 Corintios 12, verso 28, y luego tengo estas hojas aquí, donde por este otro lado tengo Efesios capítulo 4. Quiero que me vaya siguiendo. Vamos a leer primero la 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios, o los agrupó en categorías, quise poner. A unos puso, o Dios los agrupó en categorías en la iglesia, primeramente apóstoles. Nota el apóstol ahí. Ahora vaya a Efesios 4. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí vemos. El mismo autor de los Efesios es el mismo autor a los Corintios, el apóstol Pablo. Claro, sabemos que el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Entonces vemos ahí, tanto en una carta, que en los Corintios, como en Efesios, vemos el apóstol. Y luego, ¿qué sigue? En Efesios 4 dice, apóstoles, a otros profetas, 4:11. Vemos en la primera de los Corintios 12. Ahora verso 28 dice, luego profetas. Bueno, entonces ahí está. Luego, en el capítulo 4 menciona ahora evangelistas. Usted se va al capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios 12, y ya no ve necesariamente la palabra evangelistas, sino menciona el maestro en tercera categoría en 1 Corintios 12, menciona la palabra maestro. Pero aquí lo ve, en Efesios 4 lo ve como en la cuarta categoría, perdón, a lo último, en la quinta categoría, pone y maestros, termina diciendo el 4:11, termina diciendo maestro, Efesios 4:11. Pero lo ve en la primera de los Corintios 12, verso 28. Bueno, ahí llevamos 3. Y si nos quedamos en la primera de Corintios 12, 28, dice, luego los que hacen milagros y después los que sanan. Y lo que pasa es que Pablo habló de las manifestaciones de los dones de sanidades y el don de hacer milagros que operan en una mayor son más constantes, con una mayor frecuencia, con una mayor fuerza en el que está verdaderamente en el oficio del evangelista. Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo, haz el oficio del evangelista. Podemos todos nosotros hacer el oficio, hacerlo
O sea, en otras palabras, evangelizar, pero eso no necesariamente nos llama que somos evangelistas. Pudiera alguien de verdad tener el llamado para ser evangelista, pero lo que estoy diciendo es que podemos, y aquí es donde podemos igual fracturar el cuerpo de Cristo, porque Pablo le dijo, haz la obra, no el oficio, haz la obra del evangelista, le dijo Pablo, le dijo ahí en la carta a Timoteo, haz la obra del evangelista. No le dijo que él era un evangelista. Haz la obra del evangelista. Eso no era que a Timoteo era un evangelista. Timoteo realmente era un maestro y un pastor, pero no era un evangelista. Pero le dijo Pablo, su padre espiritual, el apóstol, le dijo, haz la obra del evangelista. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Queriendo decir que le dijo, Timoteo, tú eres un evangelista. No le dijo eso. Le dijo, haz la obra del evangelista o haz obra de evangelista. Haz, todavía mejor, viéndolo bien el verso, haz obra de evangelista. Pero no era la obra del evangelista, porque él no era un evangelista, queriendo decir que todos nosotros podemos compartir la palabra, hacer cualquiera de los 5 dones ministeriales, cualquier persona, cualquier médico, cualquier doctor, cualquier abogado, cualquier persona que hemos nacido de nuevo, aún en los ministerios de ayudas, podemos hacer la obra de evangelista como si fuesen, pero no somos. Pero eso no nos llama evangelistas. ¿Qué ha pasado en el cuerpo de Cristo? Si alguien está en un equipo o en un ministerio de evangelismo o en un departamento de evangelismo en una iglesia local, después es, yo soy evangelista. De verdad, pues cuando hay un llamado se va a notar. Si una persona tiene fiebre, se le ven los síntomas. Entonces esa persona debería de andar predicando en todo el mundo, de dejar todo, dejar casa o irse moviendo, vender su casa y moverse de ciudad en ciudad en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Correr con su familia a todas partes, porque no va a ser muy sabio tampoco dejar la esposa y los hijos en un lugar y esas personas andan por todo el mundo. Muchos de ellos tienen que llevan sus familias, se mueven de ciudad en ciudad, pero necesitas de verdad hacer un llamado para eso. Yo ni siquiera quiero hacerlo, porque ni siquiera Dios me puso el llamado para hacerlo. Pero cuando yo he salido, salgo más bien a enseñar la palabra de Dios. Pero si vamos al punto entonces aquí, vamos a seguir explicando esto. Y estoy hablando de la primera sesión porque es malas interpretaciones. Note aquí, cuando menciona aquí entonces dice los que hacen milagros, después los que sanan. Está hablando de los dones que se manifiestan más bien en el evangelista, en el que está de verdad en el oficio del evangelista, aunque estos dones o manifestaciones del Espíritu Santo se pueden manifestar en cualquiera de los 5 dones ministeriales, aún en cualquier persona en el cuerpo de Cristo, en cualquier oficio, en una persona que es abogado, uno que es ingeniero, uno que es agricultor, uno que es constructor, uno que es albañil, que sea hijo de Dios. Puede orar por un enfermo y puede haber dones de sanidades en operación, o puede haber el don de hacer milagros en operación. Sin embargo, en el evangelista, como dije, en el que está verdaderamente en el oficio del evangelista, van a operar con una mayor frecuencia, con una mayor fuerza, con una mayor intensidad. ¿Por qué? Porque esos dones están para ayudarlo a ese hombre a hacer su asignación, y es una gracia que Dios puso y es una unción que Dios puso. Entonces, pero hay personas que se van por lo espectacular. Pues yo quiero ser evangelista porque quiero ver más sanidades en mi vida. Ahorita leímos, Dios puso. No puedes entrometerte en algo que Dios no te llamó, porque en lugar de ser bendición en el cuerpo de Cristo, eres de tropiezo al cuerpo de Cristo, como muchos hermanitos en el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a seguir hablando aquí. En lo último, una de las cosas muy peligrosas es que mucha de esta gente acorta su vida. ¿Por qué? Porque le dan lugar al diablo. Fuimos llamados a ser parte de la solución, no parte del problema. Bien, ahora,
Note, para explicar aquí. Luego dice, los que administran, en 1 Corintios 12, 28, los que administran. Porque aquí, si ahora va a Efesios, parece muy metódico esto, muy así como tal vez enfadoso para algunos, pero para otros que nos gusta la palabra de Dios, tenemos hambre siempre de la palabra de Dios. Nos gusta estudiar renglón tras renglón, un poco aquí, un poco allá. Para ellos no, para ellos es échale hermano Hughes, échale más, gloria a Dios. Ahora, note, dice en el 11, a otros pastores, y si te vas al 12:28, porque menciona aquí, vimos evangelistas, luego ya le expliqué los que hacen milagros, después los que sanan, etcétera. Bueno, podemos ver ahí estas manifestaciones del Espíritu Santo en el evangelista. Bueno, ya queda más entendido. Pero le dice, en eso injerta también los que ayudan. Y ese es otro punto que debo importar, muy importante. Tienes que ver las cosas como Dios las ve, no como la gente la ve, no como el mundo la ve y no como la mayoría de los cristianos la ven. Tenemos que verla en línea con la palabra de Dios. Cada creyente, discípulo de la palabra de Dios, un estudiante de la palabra de Dios, un creyente que va hacia la madurez, un creyente maduro, tiene que verlo en línea de la palabra de Dios, no como lo ve cualquier persona. ¿Por qué? Porque la historia misma nos dice que malas interpretaciones, la historia del cuerpo de Cristo, me refiero, han traído pésimas interpretaciones del cuerpo de Cristo en esta área. La historia misma de la iglesia nos dice la mala interpretación que ha pasado con estos versículos. Y hemos limitado al cuerpo de Cristo. Porque hemos visto nada más como importantes, el apóstol, aleluya. Y no digo esto en burla, tiene su lugar. O el pastor, o el evangelista, aleluya, el profeta, ¿Y qué hay del hermano que fue llamado a los negocios y a hacer dinero y aportar dinero a la iglesia local o al cuerpo de Cristo? ¿Qué hay de ese hermano? No, pues lo vemos así como, sí, fulano. No, pero nada más, el apóstol, el profeta, el profeta. Y muchas veces esta gente, si usted lo ve, no sé, yo no veo redes sociales, pero hace años que veía, en las redes sociales, especialmente en ese Facebook, puede ver evangelista, no sé qué, fulano, apóstol, evangelista y pastor, fulano de tal. Muchas veces esa gente que se llama tanto es lo que menos son. Luego se les nota, la verdad, la gente que son algo se les nota. Y no porque, como dije, todo el mundo fuimos llamados a la comunión, todos podemos hablar, decir algo, compartir algo. Eso no nos hace ciertas personas, ciertos oficios, si es que Dios no nos llamó ahí. Luego voy a hablar más de esto. Pero quédese un momento, porque dice aquí los que administran. ¿A qué se refiere con los que administran? Los que administran. Y luego ves aquí en el 4:2 y no menciona nada, sino que del evangelista pasa al oficio del pastor. En Efesios 4:11 pasa al oficio del pastor. Pero aquí dice los que administran. Bien, tenemos que entenderlo bien con la palabra aquí en el griego y tenemos que ver ciertas cosas. Bien, esa palabra, la que administran, si tú te fijas en la primera a los Corintios 12, si usted se fija en el versículo 28, cuando habla de los que administran, note, si ese versículo en multimedia lo ponen en inglés, note, dice los que ayudan, está hablando, note, dice the gifts of healings, que está hablando de dones de sanidad, helps, o sea, ministerio de ayudas, los que ayudan, y lo dice governments. Nota, si lo traduces, pues casi en el español suena gobiernos, pero ¿a qué se refiere? Los que gobiernan o los que administran. Eso está hablando del oficio del pastor. Si usted se fija en 1 Timoteo 5, vaya a 1 Timoteo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, ahí está, governments, los que gobiernan,
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, gobernar incluye predicar y enseñar, pero no solamente esto. Se trata más bien de no gobernar, sino como tal, como lo entendemos en el gobierno o algo así, sino porque realmente lo entendemos así como algo de política. Pero ¿qué hace un gobernador o un presidente? Ahorita mencioné, parte de eso es administrar los recursos de una nación. Entonces, si se fija, antes de los anuncios dije eso, si compara la administración actual, es la peor administración, la del señor Biden, que ha habido en la historia de los Estados Unidos, independientemente de qué piense del señor Trump. Con todo esto, eso es independientemente de la opinión que tenga. Si usted tiene derecho a tener su propia opinión y tiene derecho a estar equivocado en su propia opinión. Pero es mejor que usted esté equivocado y yo tenga la razón, porque si no, los dos vamos a estar equivocados. No le voy a poder ayudar. Pero en comparación, se necesita estar ciego, sordo, tonto, bruto o poseído por un demonio religioso para no ver que la administración del señor Trump fue muchísimo mejor para la nación en general que la administración del señor Biden. Oh, hermano Hughes, ya está con política. No, estoy hablando aquí haciendo una comparación entonces de un buen pastor, de un buen hombre de Dios que administra, no solamente en el sentido de administrar, no necesariamente que el pastor lleve la administración financiera de la iglesia necesariamente, pero estamos hablando que por guía del Señor Jesucristo va a administrar cómo llevar y dónde poner los recursos que el Señor provee para esa iglesia o para ese ministerio. Si está hablando de alguien es cabeza de un ministerio, porque no todas las iglesias son un ministerio. Hay ministerios de enseñanza donde la cabeza principal, por ejemplo, el hermano Hagin, Kenneth Hagin Ministerios, y él no era pastor. El hermano Copeland, y él no es pastor. Sin embargo, se dirigen los recursos como el Señor se lo dirija a él. Es parte de gobernar. Pero en una iglesia local, el pastor lo hace. Aún así, tiene que buscar del Señor. Pero mi punto está, ¿pero qué hay de la gente que fue llamada ahorita mencionamos los que ayudan? Note ahí, los que ayudan. Entonces quiere decir que hay gente que fue llamado a estar en una iglesia local y servir en esa iglesia local. A eso fue llamado. Pero hay gente que dice, yo fui llamado a servir. ¿Pero en dónde? No, pues donde sea, aquí, allá. No es cierto eso. No hay Biblia para eso. Debe haber un lugar, una localidad. Podemos ser de bendición, ayudar, etcétera. Pero ¿dónde fuiste asignado? Wow. Note ahora, dice aquí, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí está hablando que va a haber gente ahora como un ministerio, ya sea los 5 dones ministeriales, van a poder, note que dice 12, los que tienen don de lenguas. Ya está hablando como un parte de un oficio, queriendo decir, va a haber veces, va a haber gente dentro de los 5 dones ministeriales que pueden lenguas, interpretación de lenguas, para ayudarles en ese oficio. Son parte de los dones del Espíritu Santo. Pero no nomás ocupamos los dones del Espíritu Santo, ocupamos también personas como dice aquí, note, los que ayudan. El verso 28 dice, los que ayudan. Note que los que ayudan está, gloria a Dios, dice, y aún nos puso Dios en el mismo versículo. Note ahí en su pantalla, aún nos puso Dios. Dios los puso estratégicamente. Note cómo los que ayudan están puestos estratégicamente por Dios ahí para ayudar a esos 5 dones ministeriales. Pueden ser los más ungidos, la mejor enseñanza del mundo, la mejor doctrina, lo más tremendo, y sin embargo no tiene ayuda para llevarlo. De poco sirve. Por eso dije, tienen que ver la importancia. Podemos tener ahí 2 cámaras que hay, luces y todo ese equipo. Si no fuera por esos tripiés que las cámaras tienen y todo ese equipo y ese cable, no fuéramos capaces, por mejor calidad, la mejor cámara, la mejor marca, etcétera, no fuéramos capaces de transmitir esa imagen. ¿Por qué? Porque no hay una ayuda, no hay cómo sostener esa cámara.
Podemos poner todo el empeño en la cámara y no valorar el tripié, el soporte. Podemos tener una tremenda imagen, la mejor monitor de televisión, de video, para verme yo mismo ahí en la pantalla, ver los versículos cuando los ponen, etcétera. Pero también tiene un soporte ahí, más que un tripié, es un soporte grande ahí. Usted no lo ve, pero yo veo cables aquí, luces. Pudiéramos tener todo. Para eso son las luces, para poner una mejor imagen. La cámara tiene para ajuste de luces, etcétera, etcétera. Con todo eso, con todo que esa cámara tiene todo lo necesario, sin embargo se ocupan luces, tremendas luces. Tengo que usar mucho mi fe con los ojos aquí, tener estas cosas aquí, pero las ocupamos. Podemos tener todo. Ve cómo se necesita una ayuda. No es exclusivamente que una persona, y hemos limitado nada más que pensamos que la persona más importante es la que está aquí atrás de un púlpito. En general, si ahorita fuéramos, un ejemplo, según estadísticas, somos más de 2 billones de cristianos que se dicen cristianos en el cuerpo de Cristo. Se fija, es un porcentaje muy mínimo que están entre los 5 dones ministeriales. La siguiente sesión, entonces, vamos a estudiar acerca de la palabra griega gracia, que igual se ha limitado nada más a favor inmerecido y se ha limitado nada más al amor incondicional de Dios, y hasta ahí, sea gracia nada más, o el tiempo de la gracia de Dios, y es todo. Mis hermanos queridos, hay bastante que hablar de estas cosas. Amén. Bien, gloria a Dios. Si alguno de ustedes recibió instrucción, recibió sabiduría, esta es la hora del dador alegre. Aleluya. Vuelvo a decir lo mismo. Usted disfruta una imagen nítida, clara en su casa, un buen audio, pero todo esto cada mes, Ministerios Palabra de Fe y nuestros socios son los que nos ayudan a llevar esto. Si usted quiere ser parte, no solamente de los que recibe, sino parte de los que nos ayuda a llevar esta señal. No digo esto en jactancia, no digo esto en una manera jactante ni nada, le doy gloria a Dios. Pero creo que en esta área, en esta frontera, si no somos los únicos, somos de los pocos que tenemos una imagen nítida, clara. Pero todo esto pone bastante presión financiera a nuestro ministerio al mes. Pagar el servicio de internet para poder tener esta imagen, el equipo que tenemos, la página de internet, todo esto es cada mes. Y usted nos ayuda no solamente a hacerlo por estos medios, sino aparte por medios más masivos como televisión y radio en otras ciudades, en otros estados, en diferentes lugares, que al mismo tiempo miles y miles de personas pueden ver un programa de televisión. Nos ayuda grandemente, y hay retribución para usted, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Considere ser socios con Ministerios Palabra de Fe. Amén, gloria a Dios. Le vuelvo a repetir, si esta iglesia o este ministerio de enseñanza, más bien hacia la gente de afuera, no es de bendición para usted, usted considera que no recibe, que no aprende, le recomiendo que en oración busque dónde alimentarse y no pierda su tiempo viéndonos, para que aproveche ese tiempo mejor y otro ministerio sea de bendición para su vida y usted sea de bendición para ellos al apoyarlo, no nomás con sus oraciones, palabras de fe, pero con las finanzas. Amén. Estoy siendo bien honesto, pero creo que es lo más correcto, ser honesto en esta área. Voy a orar por aquellas personas. Si usted quiere ser socio o considera ser socio de nuestro ministerio, órelo y nada más dígale: Padre, en el nombre de Jesús, ¿quieres que sea socio con el hermano Hughes y lo ayude a llevar el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo? Si la respuesta es sí, nada más actúe. Si la respuesta es no, por consiguiente sería: busque dónde alimentarse en otra parte. ¿Para qué le digo esto, hermano? No se lo digo en una manera grosera o algo, se lo digo de acuerdo a la Biblia, que dice, la Biblia nos enseña a manejar bien nuestro tiempo correctamente. Alguien pudiera decir, porque me lo han dicho: oye, hermano Hughes, uno me dijo, yo nunca había oído a un ministro decir eso, todo lo contrario. Otro me dijo, he oído como un par de ellos nada más, y esta persona ya tiene como
40 años en el cuerpo de Cristo. Dijo que ha oído 2 o 3, yo fui creo que yo fui el segundo o el tercero que él ha oído, que dijo eso de si esta iglesia o este ministerio no te alimenta, busca en otra parte. Claro, porque tenemos que ser honestos. Al final de cuentas, Dios es nuestra fuente. Ahora, Dios usa gente para traer las finanzas, eso es una verdad. Pero tenemos que tener ese corazón dispuesto. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada oyente y cada persona que nos escucha. Te alabo, te adoro, te bendigo y te doy gracias por su vida. Yo hablo, Señor, la provisión financiera en sus casas. El que siembra cosecha, dice tu palabra. Y yo me pongo de acuerdo con ellos y hablo cosechas financieras específicamente. Y te doy gracias en el nombre de Jesús que tú suples todo lo que hace falta en sus casas. La palabra de Dios dice que tú aumentas bendición sobre ellos y sobre sus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora hablo, Señor, en estos tiempos de muchas enfermedades y plagas y enfermedades respiratorias. Hablo sanidad en sus cuerpos. Maldigo toda obra de Satanás. Desato palabras de vida y palabras de sanidad. Hablo esos aparatos respiratorios funcionando correctamente como Dios los diseñó. En el nombre de Jesucristo, desato la unción de Dios en este momento y te doy gracias, Padre. Amén. Aleluya. Muy bien, muchas gracias. Esto fue una transmisión más, una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a info@mpfccc.com y síganos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.